a dar inicio a este encuentro. Vamos a dar inicio a esta actividad. Es un gusto recibirlos a todos acá. Veo muchos nombres conocidos, gente conocida. Yo me llamo Ruth Kaplan, soy médica, soy bueno, especialista en medicina interna y en geriatría. Soy miembro de la Sociedad de Medicina Interna y del Círculo Médico. Desde el Círculo Médico, junto con la SONECO, la Sociedad de Neumonología de Córdoba y la Sociedad de Medicina Interna de Córdoba, hemos organizado esta actividad científica con dos grandes disertantes de la SONECO para hablar sobre este tema tan polémico y tan importante y tan vigente que es el tema de los nuevos vapeadores, los nuevos usos del tabaco y la nueva ley que se aprobó hace poco. Antes de presentar ahora a los disertantes, bueno, nos acompaña el presidente de la comisión directiva del Círculo Médico, que es el doctor Ambach. No sé si usted quiere saludar, doctor, o... Bueno, Ruth, para nosotros es un gusto presentar este tema tan importante y de tanta trascendencia hoy en día. Así que yo diría que adelante, escuchemos los disertantes y bienvenido a todos los que entraron. Bueno, entonces voy a tener gusto de presentarlos. Tenemos dos disertantes. Vamos primero las damas. La doctora Susana Luning, que es especialista en medicina interna y en neumonología, docente universitaria, expresidente de la Sociedad de Neumonología de Córdoba, expresidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, tesorera de la Asociación Latinoamericana de Tórax o ALAT, con máster propio en tabaquismo en CEPAR, en la Universidad Católica de Murcia, España. Y el otro disertante que nos acompaña es el doctor Gonzalo Alberto Cadamuro, médico cirujano, especialista también en neumología, experto en cesación tabáquica, ex referente provincial de enfermedades pulmonares crónicas, integrante de la sección de tabaquismo de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, que actualmente trabaja en el Hospital Misericordia, Sanatorio Allende del Cerro y Clínica Diquésito. Bueno, le cedo entonces el espacio, la palabra y la pantalla a los disertantes. Muchísimas gracias, Ruth. Muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto. Quiero ver si puedo compartir. Para nosotros es un gusto. ¿Se ve? ¿Ya se ve? Se ve, ya se Perfecto. ve. Sí. Para nosotros es un Se gusto ve perfecto, estar se ve con perfecto. ustedes y que nos den la oportunidad de hablar de este tema que para nosotros, bueno, tiene mucha importancia y ojalá que cuando termine esta conversación, que intente hacer una conversación, estemos de acuerdo que es importante para todos este tema y por qué tenemos que tener un discurso parecido. Sabemos que el tabaquismo produce enfermedad y muerte, hoy nos parece una verdad de perogrullo, pero fíjense, en el 1954 recién se publica que Richard Doll publica que los fumadores podían tener cáncer de pulmón. Fíjense, 54, no hace tantísimo tiempo. En 1964, 10 años después, se publicó digamos, en el informe del cirujano general, fue la primera publicación que se hizo en relación a que el tabaco producía daño y que el tabaco podía producir cáncer, año 64. 30 años después, fíjense, las tabacaleras fueron llevadas a juicio en Estados Unidos por el daño que producía el tabaco en la salud. Incluso en esos juicios se revelaron documentos secretos en los que ellos conocían el daño. Pero fíjense, esta es una foto clásica en la cual 7 directivos ejecutivos de distintas industrias tabacaleras juraban, bajo juramento, dijeron, creemos que la nicotina no es adictiva.
Fumar produce muerte a la mitad de los consumidores. Fíjense, 1 de cada 2 fumadores morirá por alguna causa directamente vinculada al tabaco. No nos puede volver a pasar. No nos puede volver a pasar sabiendo y habiendo pasado tanto tiempo en conocer los daños que produce el tabaco, que hoy nos parece una obviedad. Es por eso que Gonzalo y yo queremos hablar con ustedes sobre una pequeña actualización sobre qué es el vapeo y los nuevos productos de nicotina y por qué estamos preocupados y, como dijiste Ruth, representamos con mucho honor a la Sociedad de Neumonología de Córdoba. Entonces, lo que vamos a hacer es un recorrido a mitades. Yo voy a encargarme en la primera etapa de hacer un repaso por los productos y después Gonzalo hablará acerca de las resoluciones y de las actualizaciones en la ley. Entonces, ¿qué contarles de los productos? Primero, más conocidos, cigarrillos electrónicos. ¿Qué son los cigarrillos electrónicos? Los cigarrillos electrónicos son dispositivos sin humo que funcionan con pilas y están diseñados para proporcionar nicotina con saborizantes y otras sustancias en forma de vapor en vez de humo. En realidad no es un vapor, empezamos aclarando esto, es un aerosol porque son partículas en disolución de esa sustancia, o sea que no es un vapor. Y en general tienen distintas partes, pero la que queremos considerar es la batería, un cartucho que contiene la nicotina disuelta en propilenglicol y un calentador que vaporiza la nicotina. Esas son 3 partes de los cigarrillos electrónicos en general. Fíjense, si observamos en el tiempo, el primer cigarrillo electrónico data de 2003, o sea, son 23 años. El primero fue diseñado en China con una forma muy parecida a la del cigarrillo y supuestamente con la idea de ayudar a dejar de fumar, como una forma de sustitución de nicotina. 4 años más tarde explotó en el mercado el uso y la venta y la multiplicación de oferta de cigarrillos electrónicos y el primer reporte de daño, fíjense, se hace en el 2012. Ahí ya fue un poquito más rápido que el del cigarrillo. Y hay muchos neumonólogos que he visto, recordarán que en el año 2019 hubo una epidemia en Estados Unidos de injuria pulmonar aguda en chicos muy jóvenes, promedio de edad 25 años, había chicos de 18 a gente de 50 que produjo un gran número de muertes por daño alveolar difuso e injuria pulmonar aguda. Ya en el 2014, fíjense, 10 años después, 11, había más de 450 marcas, 8.000 sabores, aparecían nuevos productos por mes y en distintas partes del mundo la distribución era legal o ilegal. En el informe del 2023 de Global State of Tobacco se informaban 82 millones de usuarios en el mundo. En el 2023 habían recaudado, fíjense esto, 4.000 millones de dólares, especialmente dirigidos a un público adolescente. Entonces, fíjense, habíamos dicho que las partes es la batería recargable, el líquido, ¿no es cierto? Y la pila, el calentador. Los productos que tiene el cigarrillo electrónico son nicotina, portadores, fundamentalmente el propilenglicol con o sin glicerina y saborizantes. Esto supuestamente produce un vapor, insisto que es un aerosol porque es un particulado que tiene, y fíjense que los nombres les van a sonar muy a los productos del tabaco, compuestos de carbonilo como formaldehído, perdón, acetona, acroleína, nitrosaminas específicas del tabaco, gases como benceno, tolueno, material particular, como dijimos, y metales, níquel, cobre, estaño y plomo. Todo esto está descrito dentro de un cigarrillo electrónico. Y si pensamos, y estos productos que han sido
publicitados como de menor daño, fíjense que todos estos que nombramos los tienen el tabaco, aldehídos y formaldehídos son cancerígenos como las nitrosaminas, todas las partículas de metales son tóxicas. Fíjense que el níquel en los cigarrillos electrónicos se multiplica hasta por 100 en relación a los cigarrillos convencionales. Hay otros irritantes del aparato respiratorio y más cancerígenos. Pero de todas maneras, los dos tienen nicotina que es adictiva. Esta fue la evolución de los cigarrillos electrónicos, se los cuento rápidamente. Primera generación, el que habíamos dicho, inventado en China en 2003, se llamaban cigarrillos like, porque fíjense que eran muy parecidos. Los de segunda generación son estos más parecidos a estilográficas, como a pens, digamos. Ya tenían, el primero tenía nicotina base, ya los pens tenían sales de nicotina que eran menos aversivas y permiten dosis más altas de nicotina. Después, digamos, la tercera generación son estos formatos que se llaman mods, como los tanques, vieron que tienen sistemas abiertos y que se pueden personalizar. Y los últimos, los descartables o pods, que es estas, que son de carga cerrada o recargables, permiten hasta 10.000 PAF y además de producir daños en salud, recuerden que estos se descartan y producen alto daño de contaminación ambiental. Fíjense que si bien usan nicotina, se ha ido adaptando la nicotina a formas menos aversivas, que significa quizá mayor adicción, quizá no, seguramente mayor adicción. Y lo otro que ha ido cambiando en esta evolución, sobre todo el salto de los pens a los mods, es la fuerza de la carga de la batería. Es más intensa y esto permite conseguir flashes, digamos, o disparos de nicotina mucho más rápidos, que es lo que produce también mayor adicción. Y además de esto, tienen que tener en cuenta que la última amenaza son que muchos de estos productos tienen análogos de la nicotina, como nornicotina, entonces se publicitan como que no tienen nicotina, pero en realidad tienen nicotina, tienen otras formas análogas de nicotina. Para generalizar, piensen siempre que aunque sea dosis baja, hay una forma de consumo de nicotina. Entonces, otro riesgo, además de lo que decíamos de los productos carcinogénicos e irritativos, el riesgo aumentado de explosión, que es una complicación peligrosa y que realmente cada vez es más frecuente. Entonces, el núcleo del problema cuando hablamos de estos productos es la adicción a la nicotina. Ya no hablamos a lo mejor de tabaquismo, adicción a nicotina. Y volvemos a decir que el público de dirección o de enfoque es el de niños y adolescentes y tenemos que tener en cuenta que en la infancia y la adolescencia el cerebro todavía está en desarrollo, entonces la adicción a la nicotina puede causar graves todavía, daños todavía más graves, sobre todo en las áreas de memoria, pensamientos y sentimientos y en la toma de decisiones, y esto es sumamente importante. Claramente, los cigarrillos electrónicos tienen colores agradables, empaquetados muy hermosos y muy dirigidos a grupos específicos de consumidores. Entonces, estas experiencias sociales placenteras pueden producir distorsiones cognitivas que los adolescentes, por supuesto, no comprenden los riesgos a los que pueden estar expuestos. Efectivamente, los cigarrillos electrónicos pueden, en algunos lugares la venta es legal, ya vamos a ver qué pasó con nosotros, lo pueden encontrar en distintas formas y en general muy atractivos y con muy buen marketing. Pero fíjense, ya en el 2008, dijimos 2012, un caso de daño pulmonar, pero a partir del 2008, de la explosión del marketing,
empezaron a registrarse riesgos. Fíjense, desde el 2012 publicaciones y publicaciones sobre daños producidos por cigarrillos electrónicos que se publicitan como inocuos. Hasta que se produjo la primer muerte por consumo de cigarrillo electrónico que dijimos que fue en el año 2019. ¿Qué sabemos hoy? ¿Qué daños producen? A nivel cerebral, neurotoxicidad, porque producen daño en la barrera hematoencefálica, así que producen neuroinflamación y, como decíamos, sobre todo alteración en el circuito de la memoria. En el sistema cardiovascular sabemos que produce disfunción endotelial directa porque esto es un daño que produce la nicotina y todos tienen nicotina, entonces hay mayor riesgo de infarto agudo de miocardio y ACV. En aparato respiratorio, los daños están extensamente demostrados con aumento de la respuesta inflamatoria, estrés oxidativo severo y alteración en la respuesta inmunológica. Y se entiende que la toxicidad, que es sistémica y que fundamentalmente está mediada por la inflamación, es dosis dependiente, pero a la vez está relacionada con los distintos tipos de solventes, con las distintas nanopartículas, y hoy sabemos sobre todo por los POTS, los descartables, por distintos saborizantes que producirían distintos daños. El riesgo mayor, como dijimos, a nivel pediátrico o de adolescencia es como el secuestro neurológico, digamos. Fíjense, hay cigarrillos electrónicos publicitados como juguetes, cigarrillos electrónicos como juguetes, y esto produce, como habíamos dicho, con las sales de nicotina o benzoato de nicotina, mucha menos aversión, mucha menor irritación en la garganta y este impacto cerebral hasta los 25 años producen alteraciones importantes en los circuitos de recompensa y mucha mayor adicción. A nivel respiratorio, lo que produce, como habíamos dicho, hay efectos a corto plazo con disfunción del epitelio y la inmunidad innata, y a largo plazo, porque ya está demostrado el remodelamiento de la vía aérea con desarrollo de EPOC y la posibilidad de mayor exacerbación en el asma. Esto ya tenemos publicaciones y ya hay evidencia significativa. Además, como habíamos dicho, la pirólisis del propilenglicol, que es digamos, el transportador de la nicotina, produce, como dijimos, cancerígenos comprobados. Hablando de cáncer, porque hasta acá no se había demostrado o hasta acá no hay evidencia específica y esto está relacionado fundamentalmente con el tiempo, porque a medida que avance el tiempo y que avance el uso de estos dispositivos, seguramente vamos a poder certificarlo. Hoy sí tenemos evidencia referido a aparato respiratorio de producción de EPOC y exacerbación de asma, pero no se ha podido aún comprobar la relación directa entre uso de cigarrillos electrónicos y de cáncer. Pero fíjense, este es un estudio muy interesante publicado ya en el 24 en el cual sí, fíjense, en pacientes, casi 5.000 pacientes con cánceres, en un estudio de cáncer control, se vio, perdón, sí, de casos controles, se vio que el riesgo de cáncer en fumadores duales, o sea que significa tabaco más cigarrillo electrónico, se multiplica por 4 tanto en hombres como mujeres, como para para todas las histologías. O sea que vapear y consumir cigarrillos convencionales multiplica por 4 la ya conocida, el ya conocido riesgo de cáncer en relación al tabaco convencional. Entonces, frente a la pregunta que siempre se dice, hay menor cargo de carcinógenos clásicos, pero hay otros mecanismos de daño, por lo cual cuando se publicita, y esto lo vamos a hablar en la segunda parte, como reducido o riesgo reducido, no significa seguro. No hay seguridad en el uso de cigarrillos electrónicos. Y este uso tiene una perpetuación como una trampa de dos vías. Fíjense, por un lado, como puerta de entrada.
la puerta de entrada a jóvenes que empiezan a consumir nicotina y tienen altísimo riesgo después de ser consumidores de tabaco convencional. Y la otra vía es el sabotaje de la cesación. Se promociona como útil para dejar de fumar y no hay evidencia de que sea útil para dejar de fumar. Entonces, lo que hoy sabemos es que es una puerta de entrada para el tabaquismo, no ayuda a dejar de fumar, pues, aumenta la posibilidad de un uso dual, tabaco convencional y cigarrillo electrónico, y esto ya dijimos que multiplica el riesgo. Fíjense, en el año 2011, ANMAT eh, produce digamos, la prohibición de la comercialización y venta del cigarrillo electrónico, año 2011, y en su comunicado dice que lo prohíbe hasta que se demuestre que haya demostraciones em, de seguridad. Hasta que no haya demostraciones de que es seguro, no se va a legalizar. En el año 2016, la ANMAT vuelve a revisar la evidencia de seguridad y ratifica la prohibición. Pero fíjense esto, y vuelvo a esta imagen de la jura de que la nicotina no es adictiva. Las tabacaleras sienten, fíjense, esto es un directivo de Philip Morris que dice, nuestros clientes están evolucionando a consumos más seguros, entonces vamos a evolucionar con ellos y salir del negocio y producir dispositivos o productos con riesgo reducido. No quieren fumar porque es dañino, no importa. Como no pueden dejar de fumar, vamos a elaborar productos de riesgo reducido. Y así surge el segundo formato de estos productos, que son este fue el primero, se llamó IQOS, ya les muestro cómo es, que es, sí, IQOS significa I quit ordinary smoking, dejo de fumar de forma tradicional, y está publicitado como un cigarrillo menos dañino, que en el cual lo que se produce es el calentamiento y no la combustión. Fíjense, se venden como paquetes de cigarrillos, muchos más finitos, en el caso de Marlboro se llaman sheets, y estos son los productos de tabaco calentado. No son cigarrillos electrónicos. Cigarrillos electrónicos fue lo primero que vimos. Estos se llaman productos de tabaco calentado. ¿Y en qué consiste? También en un dispositivo de calentamiento se pone esto dentro de este sistema, y entonces el tabaco sufre un calentamiento, pero a 350 grados. Se publicitan como que la pirólisis es recién a los 400 grados, entonces hay muchísima menos producción de productos tóxicos, digamos. Sin embargo, fíjense, son cigarrillos, alteran mucho menos la forma de fumar, el ritual. En poco tiempo habrá, por supuesto, varias marcas y sabores, y podrían soslayar las normativas y restricciones de los cigarrillos convencionales. Esto hoy en Europa ha tenido un crecimiento exponencial, también lo pueden encontrar publicitado en muchos lugares donde viajen. Y fíjense, el 27 de marzo del 23, esta vez no la ANMAT, sino el Ministerio de Salud de la Nación, limita y promueve, o sea, limita el ingreso, prohíbe el ingreso, la comercialización y venta de estos productos, de los productos de tabaco calentado. En la misma semana, el diario Clarín publica esta portada en la cual se dice que el Ministerio de Salud prohibió como una fuente de riqueza, digamos, para el país, y que le prohíbe con esta medida que los fumadores consuman una forma más segura de tabaco. Fíjense, el 8 de noviembre del 25 desembarca en Argentina una alianza internacional, un gerente de la Alianza de Vapeadores internacionales o mundiales, llega a Argentina para pedir que se elimine esa restricción al tabaco calentado.
El día siguiente nomás, muchas asociaciones salieron con un comunicado a decir que legalizar los cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco calentado pondría en riesgo la salud de los jóvenes y que se alerta sobre lo que, digamos, sobre el riesgo del discurso del daño reducido. Y último momento, ¿qué pasó en los últimos meses? Habrán visto, y si no vieron, los invito a ver, que los kioscos se inundaron de este producto, bolsas de nicotina. Las bolsas de nicotina son como, se llaman también pouches, ¿no? Fíjense que son como bolsitas que contienen nicotina sintética, ya no es tabaco, es nicotina pura, no tienen tabaco en sí, y se colocan en el borde del labio, también contienen aromas, pero es nicotina, y fíjense, la cantidad de nicotina por bolsita es de 2 miligramos o 4 que puede tener un cigarrillo convencional, hasta 12. O sea, una de estas bolsitas pueden tener hasta 8 en la cantidad de nicotina de 8 cigarrillos. Se comercializan como una alternativa a los cigarrillos o al tabaco para mascar y se publicitan como una forma más discreta en la cual no hay humo y no hay contaminación de segunda mano. La primera que ingresó a Argentina es esta, que es el SIN, pero ya se autorizó o ya se empiezan a ver este producto, que es uno también de los más vendidos sobre todo en Estados Unidos, que se llama Velo. Ya hay estudios y comprobación de toxicidad. Reveló, si bien niveles bajos, pero en estas bolsitas de nicotina, reveló también, ya sabemos que hay cromo y formaldehído, o sea que a pesar de no haber combustión, a pesar de no haber calentamiento, y no solo que hay nicotina, sino que hay otros productos dentro de esto. Hay mayor experiencia en otros países y ya hay riesgo confirmado de las bolsitas de nicotina. Por supuesto que el principal órgano afectado es la cavidad oral, porque producen irritación local, inflamación, sangrado de encía, y se supone que el uso prolongado, por supuesto, produce alteración de los tejidos y la posibilidad de cáncer. Y el otro sistema totalmente afectado es el cardiovascular, porque recuerden que el responsable del daño cardiovascular es la nicotina. Entonces, hay aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, palpitaciones y vasoconstricción periférica por efecto de la nicotina. A nivel digestivo, producen náuseas, vómitos, puede producir reflujo gastroesofágico. A nivel sistema nervioso central, cefaleas, mareo y sobre todo alteraciones del sueño, sobre todo si se consume cerca del horario del sueño. Pero además, y el grave peligro, es que tienen un alto potencial adictivo, altísimo, y que ya está visto que la falta de consumo produce síndrome de abstinencia, con lo cual sabemos que produce adicción. Y fíjense, estas son fotos de acá, una del kiosco al lado de mi casa, y si pasan por un kiosco, vean que han puesto grandísimos carteles, fíjense, y ponen tu primer sin, arranca con el LAU, o sea, dirigido claramente, dice las cajitas, son cajitas que parecen de caramelo, como las pastillas de caramelo. Además, han empezado con promociones como se hacía antes con los cigarrillos, ¿recuerdan? O sea, regalar estas cajitas y nos está resultando, además del problema del consumo de esta sustancia altamente adictiva, que los usuarios o las personas empiezan a confundir este producto con los productos de sustitución de nicotina que uno utiliza como tratamiento de tabaquismo, ¿no? O sea, dice, me vas a dar nicotina como las bolsitas de nicotina. No, recuerden, esto es el tercer elemento que hoy estamos hablando que son de altísimo riesgo para producir adicción a la nicotina.
Entonces, resumiendo, ningún producto de estos es inocuo, no se ha demostrado ninguna seguridad y no se ha demostrado para ninguno eficacia para dejar de fumar. Recuerden que los cigarrillos electrónicos producen vaporización del líquido con una resistencia que produce particulados y elementos tóxicos y carcinogénicos. Y la vía de daño primario, bueno, el daño pulmonar que dijimos, pero la posibilidad de desarrollar cáncer y daño cardiovascular. Los productos de tabaco calentado, recuerden que el mecanismo es el calentamiento sin combustión. Utilizan tabaco, cigarrillos diferentes, tabaco reconstituido con glicerina y goma que lo pega. Y la vía de daño primario es la lesión celular con un daño, un riesgo carcinogénico igual al del humo. Y el último producto, las bolsas de nicotina, que el mecanismo es la absorción de la nicotina transmucosa y que la vía de daño primario, recuerden, es la adicción aguda y lesiones orales y toxicidad sistémica. Se ha publicado hace muy poquitito uno de los primeros casos de daño agudo, daño como de adicción aguda y un cuadro de desorientación por el consumo de bolsitas de nicotina. Bueno, esto era todo en relación a los productos. Ahora les queremos contar qué pasó con las resoluciones y cuál fue la evolución de esto. Bueno, buenas noches a todos. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, Gonzalo. Bueno, Sí, perfecto, perfecto. bueno, gracias por estar conectados, gracias por la invitación y gracias, Susana, por dar este pantallazo de qué son estos productos a lo que nos estamos enfrentando actualmente. El segundo bloque de esta charla es más que nada para, para hablar de la actualidad regulatoria y de la alerta clínica que tenemos que tener a partir de esta nueva resolución que vamos a ir explicando con las diapositivas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que nos enfrentamos, como decía la diapo anterior, a un nuevo caballo de Troya normativo, en donde pasamos de un paradigma que era como de precaución para evitar el consumo de esto, a una comercialización legal de estos productos que nos van a llegar a las consecuencias que podemos o que ya estamos viendo en nuestros pacientes. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que este texto o esta frase que dicen las tabacaleras que decía Susana de la reducción de daño es un cuentito, digamos, ya conocido. Si vemos la diapo siguiente, Susi, eh, a partir de los años 50, como dijo Susana, ya se vio una relación directa de causas de cáncer con el consumo de cigarrillos. ¿Qué hicieron las tabacaleras? Crearon un producto que podríamos llamar que reducía el daño, que fueron los famosos filtros, que fueron muy famosos en esa época, que decían que reducían el alquitrán y por lo tanto hacían menos daños. Con el transcurrir de los años y los estudios científicos se demostró que estos filtros no servían, no reducían el daño, pero perpetuaban la adicción al cigarrillo en ese momento. En la década de los 80 aparecieron los que denominaban cigarrillos light, o sea que eran cigarrillos que tenían también menos contenido de alquitrán y que se vendían como menos dañinos que los cigarrillos comunes. Entonces muchos usuarios y consumidores se volcaron esos productos y con los años nos dimos cuenta que tampoco provocaban eh, o que también provocaban el daño y no eran nada seguros su consumo. Y ahora, en los años 2020, 2000, digamos, aparecieron estos nuevos dispositivos electrónicos que también se venden como seguros o como reducción de daño, pero necesitamos los años de estudios y de evolución del consumo para empezar a ver los daños más profundos. Ahora ya estamos viendo un montón, pero a lo mejor dentro de 30 años estamos hablando de que
se demostró que hacían realmente daño. Entonces, las tácticas de las tabacaleras cambian, pero el objetivo siempre es el mismo, o sea, mantener cautivo al consumidor mediante la adicción a la nicotina. Entonces, todos los intentos previos que demostraron o que se vendían como ser menos perjudiciales no sirvieron, pero alentaron también al inicio de la adicción en pacientes que no eran fumadores. Bien, entonces hay que tener en cuenta esto de no volver a caer en esa trampa. Eh, en el cambio normativo, digamos, se promulga este 30 de abril del 2026 con la publicación de la resolución 549 del 2026 que sale a través del Ministerio de Salud de la Nación y que fue publicada y que en su artículo primero deroga explícitamente la resolución anterior, que era la 565 del 2023, donde prohibía el uso de estos productos de nicotina. Entonces, ahora establece unos requisitos para el registro y fiscalización de todos los sistemas de dispensación de tabaco y nicotina. En la siguiente diapo vemos que el Estado transitó de una normativa anterior en donde se valoraba lo que se llama el principio precautorio, que se inició en el 2011 con la publicación de la ADMAN, donde prohibía el consumo de estos productos, a mayo del 2026, donde se publica esta resolución y que habilita el comercio legal de estos productos en Argentina. Entonces el Estado pasó de un modelo prohibitivo, protector, a un sistema de habilitación comercial en solo 45 días, cediendo, se calcula, ante la presión corporativa, porque como todos sabemos, esto termina siendo también un negocio. Entonces las empresas ponen mucho dinero para que se legalicen estos productos. Este marco normativo eh, prohibitivo, precautorio del 2011 al 2023 pasa a la habilitación comercial. Este cambio en el paradigma regulatorio se basa principalmente cuál es el argumento oficial, que la prohibición absoluta de todos estos años alimentaba un mercado informal, un mercado negro que era incontrolable. Entonces, el mismo gobierno es como que se pega un tiro en los pies diciendo que es imposible controlar el mercado negro. Entonces, el nuevo paradigma busca una habilitación regulada con control sanitario y una inscripción obligatoria a un registro de productos de tabaco y nicotina, que es lo que después vamos a desglosar en la resolución. Entonces, si no puedes contra ellos, únete a ellos y habilítalos. Pasamos a la siguiente. En esta resolución tenemos algunas categorías que son reguladas y algunas restricciones técnicas. Eh, Tiene algo de positivo esto también, pero los cigarrillos electrónicos y las bolsitas de nicotina, pero tienen algunas prohibiciones y límites como son el uso de saborizantes estaría como prohibido en esta resolución, solo se aceptaría el gusto y el olor a tabaco en los cigarrillos electrónicos y el gusto a menta en las bolsitas de nicotina. Bien. Se prohíben lo que son los productos descartables, o sea, de un solo uso. Se eliminan los diseños atractivos, principalmente para niños y adolescentes. Y se limita el uso de sustancias aparentemente nocivas en los líquidos de estos productos. Ahora bien, lo que es la publicidad, patrocinio y que estaba como prohibido en la ley anterior, hay como una especie de nube negra donde no se legisla bien el tema de lo que son las redes sociales. Ahí lo vamos a ver en las próximas diapositivas. Entonces, esta resolución 549 del 2026, si hacemos como una especie de autopsia de la ley, una disección de esta ley, es muy diferente de lo que se promete de lo que realmente puede ser en la práctica, ¿no? ¿Qué nos dicen con la ley, con la resolución?
que la creación de este registro de productos de tabaco y nicotina nos va a permitir hacer o tener una trazabilidad y fiscalización de los productos. Ahora bien, a nivel de la práctica sabemos que existe lo que se denomina el registro express, o sea que otorga solo 45 días para organizar este registro complejo de los productos y hay habilitaciones o registros rápidos mediante declaración jurada. Así como tenemos un control de ingredientes, de aditivos y diseños atractivos para menores, hay lo que se denomina un secreto comercial. O sea que la resolución contempla algunos mecanismos de confidencialidad que bloquean la vigilancia sanitaria independiente. Bien, y como dije anteriormente, limita la comercialización no autorizada, pero hay una desprotección digital. O sea, carece de controles principalmente en lo que se denomina el marketing digital, la exposición en redes sociales y los canales de venta online. Entonces, ¿cuál es el veredicto? ¿Cuál es el resultado de esta autopsia de la resolución? Que utiliza la evidencia de un consumo alarmante, principalmente en adolescentes, para justificar esta habilitación comercial en vez de extremar la prohibición. Sabemos que las leyes existían, pero lo que falla siempre en Argentina son los controles. ¿Quién nos asegura que en esta nueva resolución los controles van a estar presentes? Esa es como la gran duda nuestra, de toda la sociedad científica. A todo esto, apenas salió la ley, la respuesta del sector sanitario no se hizo esperar. Entonces, el 5 de mayo del 2026, las organizaciones médicas no expresamos nuestro profundo rechazo a la apertura del mercado comercial y se advirtió explícitamente los daños o los problemas que podamos tener con esta resolución. Entonces, frente a esta resolución, las principales sociedades científicas del país se rechazó unánimemente. ¿Por qué? Porque se analizó el impacto de la medida y cómo debemos pararnos los médicos frente a un nuevo consumo problemático a partir de la habilitación de estos productos. La siguiente. En el boletín oficial donde se hizo la divulgación de la resolución 549, el cambio normativo echa por tierra con años de políticas sanitarias de preventivas basadas en este principio precautorio y en sus considerandos, o sea, desglosando en los artículos, se va a hacer cargo de la producción, comercialización, importación y distribución de los productos, pero va a haber lo que se denomina el registro de estos productos de tabaco y nicotina en estas 5 categorías que se ven ahí, que ya les dijimos: el cigarrillo electrónico, los líquidos de esos cigarrillos, los dispositivos de productos calentados, los sticks y las bolsas de nicotina. Y la subsecretaria de Planificación y Programación Sanitarias va a ser la encargada de operativizar esto. Pero en ese artículo donde está el círculo rojo, vuelven a meter en el tema de la reducción de daño. O sea, se amparan en esta resolución en que con estos productos vamos a reducir los daños en los consumidores. Ahora vamos a ver por qué no. Después de esta información de la resolución, la Sociedad Argentina de Medicina Respiratoria fijó una postura institucional muy clara en su documento de revisión de por qué la reducción de daño en el tabaquismo no es posible. Y principalmente no es aplicada debido a que hay un daño directo por el solo consumo de estos productos a nivel del aparato respiratorio. Además, perpetúa la adicción porque los productos siguen teniendo nicotina, entonces cancelan la autonomía del paciente de poder dejarlo cuando quiera. Y también porque echa por tierra todas esas teorías de la reducción de daño en años anteriores, como le dije, lo de los filtros, lo de los cigarrillos light, que se demostraron que no producían ninguna reducción de daño. Ahora bien, ¿por qué es muy importante tener en cuenta esto? Porque el principal foco de la comercialización es justamente nuestros niños y adolescentes. Ya el 7%, como dice la diapositiva, consume cigarrillos electrónicos y aparte es una puerta de entrada para otros productos, principalmente para cigarrillo común y el inicio de otras drogas. Y el marketing está estrictamente para ellos por todas estas cosas, como decía Susana, de que
los comercializan como caramelos, como juguetes, entonces los pacientes los tienden a la confusión y al estar de moda consumiendo estos productos. Esto de la reducción de daño es un término que ya lo conocíamos y tiene un origen legítimo, ¿no? Si vamos a la historia, fue un concepto médico vital nacido desde la salud pública. ¿Cuándo nació? En la década del 80, cuando fue el inicio de la epidemia del HIV, eh, se dieron cuenta que aquellos pacientes que más se contagiaban son los que consumían drogas endovenosas como la heroína. Entonces, desde la salud pública se pensó cómo se podría mitigar el daño que era el aumento de los contagiados por el VIH y también las muertes por el consumo problemático. Entonces, eh, se hizo como una campaña en donde se les daban a estos pacientes jeringas descartables, cosa de que no compartieran los elementos con los que se drogaban y no se reprodujera así la transmisión del VIH, y además naloxona para evitar el consumo problemático, las muertes por la heroína. Si vemos el siguiente, la industria tabacalera se apropia de ese término o de esa campaña de salud pública que se hizo en esos años, eh, y nos vuelve a dar este caballo de Troya. Nos dice que es algo de reducción de daño, pero en realidad esconde muchas otras cosas, que es la pérdida de la autonomía del paciente. Al tener nicotina, el paciente no lo puede dejar fácilmente y muchas veces es más adictivo que un cigarrillo común por la concentración de nicotina. Eh, Genera esta ilusión de una alternativa a los pacientes de que si consumen esto les va a hacer daño, y ya estamos viendo pacientes con síntomas y daño no solo pulmonar, sino sistémico, y oculta el fin de las tabacaleras, que es mantener a los usuarios comprando sus productos y manteniendo la adicción a la nicotina. La siguiente. ¿Por qué falla el concepto de reducción de daño en el tabaquismo? Si lo comparamos con esto de las drogas ilícitas, sabemos que en las drogas ilícitas existe un margen para reducir el riesgo inminente de muerte, y sabemos que hay un consumo que más allá de la dosis puede llevarnos a la muerte. En cambio, en el cigarrillo no existe un umbral seguro de consumo. Hay pacientes que consumiendo solo pocos cigarrillos generan mucho daño. Y principalmente el origen de la estrategia. Cuando fue impulsada en los años 80, se gestó a través de la salud pública. En cambio, actualmente en el tabaquismo, la reducción de daño es impulsada por la industria tabacalera, bien, que es la principal inversora y es la que tiene los conflictos de interés por la comercialización de estos productos. La siguiente, Susi. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que no hay una estrategia segura, principalmente cuando es la reducción de daño, o muchas veces en un primer momento los pacientes consultaban porque decían que estos productos, estos cigarrillos electrónicos, estos vapeadores, los ayudarían a dejar de fumar. Entonces, hay un lema que dice: nadie deja de fumar fumando. Entonces, no se debe reemplazar el consumo por algo menos dañino, sino se debe abandonar. ¿Cuál es el falso atajo que provocan estos cigarrillos electrónicos? Cambian el cigarrillo común pensando que van a dejar de fumar por un cigarrillo electrónico, pero esto mantiene la dependencia porque tiene nicotina, mantiene la dependencia gestual, que es el hábito bucomanual que nosotros queremos eliminar de los pacientes que quieren dejar de fumar, absorbe nuevas toxinas, como explicó Susana, y esto aumenta el riesgo de recaída, de volver al cigarrillo común o de hacer un consumo dual. Bien, entonces el veredicto es que no nos sirve y no están autorizados ni por ANMA ni por las sociedades científicas para dejar de fumar. Entonces, el tratamiento probado que está escrito en la Guía de Práctica Clínica Nacional de 2021 es la utilización de la terapia cognitivo-conductual, el tratamiento farmacológico, que va a ser supresión de los síntomas principalmente de abstinencia. Se van a dar estos consejos para evitar los hábitos que nos asocian al cigarrillo, y la idea o el fin
es la abstinencia total del cigarrillo. Es el único tratamiento aprobado que tenemos que tener en cuenta cuando aconsejemos a nuestros pacientes. Entonces, como todos sabemos, lo que es el consumo de cigarrillo común, ha habido un descenso en lo que es el consumo global y local. Las encuestas y los estudios científicos que se han publicado últimamente hablan de esta reducción y que era nuestra principal meta hasta hace un tiempo. Entonces pensábamos que era no la guerra, pero una batalla ganada. Pero ¿qué pasa? La guerra no terminó y las tabacaleras son muy inteligentes y van como un paso adelante de nosotros. Entonces, nuestro nuevo enemigo no es el cigarrillo, no es el tabaco, sino es cualquier forma de consumo de nicotina. ¿Por qué? Porque ahora los productos son sofisticados, son invisibles, o sea, no tienen el olor a tabaco que tenían anteriormente, entonces se pueden colar en nuestras escuelas, en nuestras casas, en nuestros trabajos, eh, y el paciente que consume esto se cree que tiene la libertad de hacerlo en cualquier ámbito. La siguiente, Susi. Entonces, esto es lo que cambia también nuestra conducta clínica. O sea, hay una nueva obligación que vamos a tener en el consultorio. Primero, cambiar el lenguaje clínico, pasar de lo que es una información pasiva a algo más activo y decir que el vapeo, el cigarrillo electrónico es un dispositivo dañino y tóxico. Bien, hay que incorporar en el interrogatorio, ya va a ser obligatorio, el consumo de esta sustancia. No solo preguntar si fuma o no, sino qué fuma, si consume cigarrillos electrónicos, cuánto lo hace, en dónde lo hace, si hay alguien más en la casa que lo haga también. Y hay que desmitificar la idea de cesación, de que sirven para dejar de fumar. Aclarar de que no sirven y que están prohibidos para este tipo de tratamientos en el paciente que quiere dejar de fumar y derivar al paciente que esté en condiciones o que quiera dejar de fumar a hacer una práctica validada científicamente. Estos son unos folletos informativos que surgieron desde la AMR, que todos los podemos tener o bajar para repartir a nuestros pacientes y que cuenta algunos mitos y verdades o creencias que tiene el popular de la gente sobre que son buenos o que tienen poca nicotina o que hacen reducción de daño. Entonces, para tenerlos en cuenta, para darlos a nuestros pacientes. ¿Qué va a pasar en un futuro? En un futuro no muy lejano. Como dije anteriormente, eh, la guerra o las batallas siempre fueron contra el cigarrillo manufacturado, común y corriente, y vemos que con la reducción de su consumo lo tenemos ahí encerradito y a lo mejor controladito, pero nuestra guerra futura, pensando como en la película de Avengers, no sé, algo así, es todas las formas de consumo de nicotina. Bien, y que nosotros tenemos que estar preparados en nuestros consultorios porque a partir de la legalización y de la comercialización de estos productos va a haber más usuarios. Y si hay más usuarios, vamos a tener más pacientes en el consultorio con síntomas respiratorios, con enfermedades relacionadas y con pacientes que quieran también dejar de fumar o de vapear. Y tenemos que hacer una recomendación efectiva y saber qué decirles a nuestros pacientes. Eh, si ven las informaciones últimas, vemos que en muchos países de Europa ya se están prohibiendo estos productos. Es más, en el Reino Unido se prohibió la venta a partir de los nacidos en el 2009 y Argentina siempre está como en un paso atrás, en donde recién estamos legalizándolos. Entonces, si vemos el final de la historia, calculo que vamos a terminar con la prohibición a futuro. Tenemos que estar preparados para enfrentarnos a estos pacientes y saber de qué hablar para poder aconsejarlos de la mejor forma. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Susi, Gonzalo, unos genios totales, estuvo espectacular. Em, bueno, vamos a ver si hay preguntas primero. ¿Alguien quiere hacer una pregunta, un aporte, una consulta a los Eh, expertos? ¿Me permitís, Ruth? Claro, doctor. Bueno, en primer lugar, Susana Gonzalo, mis felicitaciones
estuvieron brillantes, muy claros y que si esto continúa, creo que pueden llegar a convencer a mucha gente. Como un pequeño aporte, creo que esto en el ámbito médico, nosotros prácticamente lo conocemos bien, y lo digo como ex fumador, pero creo que debemos llegar a la comunidad. Y como ustedes insistieron mucho en adolescentes, a mí se me ocurre una idea que lo hicimos algunas veces, tratando de difundir todo lo que es el HIV. Yo creo que los colegios es una fuente muy importante donde uno podría llegar, así como uno dice, extiendo todo esto a la comunidad. ¿Por qué? Porque son adolescentes y a su vez estos adolescentes lo llevan a sus padres. Y esto va siendo una expansión bastante importante. Es cierto lo que se dice, que nosotros siempre llegamos tarde, evidentemente. Debería existir una ley que prohíba el uso de todos estos productos, porque el hecho de cambiar el cigarrillo por algo de estos productos nuevos es prácticamente ningún cambio. Entonces se me ocurre que podría ser una buena forma para llegar desde las sociedades científicas, en este caso la sociedad de ustedes, a la comunidad. Bueno, este pequeño aporte. Sí, doctora Ambach, totalmente de acuerdo. Queremos contarles que justamente la Sociedad de Neumonología de Córdoba, ya en el año pasado y el anterior, se hizo como trabajo multicéntrico, colaborativo. Nosotros le decimos simposios regionales porque se presentan después en el Congreso Nacional. La iniciativa fue justamente esta: hacer una encuesta sobre el uso de estos dispositivos en colegios secundarios, y después la devolución de la encuesta fue a través de una charla informativa desde la sociedad. Coincidimos con usted que esa es una gran, debería ser la vía. Así que sí, este año extendimos esa encuesta al personal sanitario. Vamos a ver qué nos resulta, y también estaría bueno, por eso insistimos en la importancia de este espacio para comunicar esto, porque claramente la desinformación, la mala información produce esto, al punto de que seguramente usted ha visto que, no sé ahora, porque los chicos son un poquito más conscientes y los padres son un poquito más conscientes de la posibilidad de daño, porque los maestros están preocupados. Nosotros quisimos alguna vez trabajar tabaquismo en las escuelas, y las maestras estaban mucho más preocupados, los profesores, por el uso de alcohol. Pero con los vapeadores sí están preocupados porque los usan en los baños del colegio. Por esto que decía Gonzalo, que el consumo puede pasar inadvertido, ¿no? Y se regalaban como souvenir de las fiestas de 15, o sea, se regalan, o sea, forman parte de, de esto, y además estaban prohibidos, o sea, que la comercialización, y se venden en todos lados, o sea, uno no sabe cómo se salta esa prohibición, porque es más, cuando uno le puede decir a alguien que está vendiendo esto, pero vos sabés que están prohibidos. ¿Prohibido por qué? O sea, yo los compro y los vendo sin ninguna restricción. Por eso creemos que es muy difícil que una vez que se implementa, que en que está clarísimo que detrás de esto hay un interés comercial. Eso es lo que tenemos que ver. Cuando haya una explosión de esto, el control va a ser absolutamente difícil. Y sí, como dice Susana, perdón, Susi, que esta encuesta que se hizo nos dieron datos muy importantes. Ahí la doc Gamarra mandó en el chat los resultados de la encuesta, pero a mí que me tocó también participar dando las charlas a los alumnos,
surgieron un montón de preguntas, los chicos se interesaron mucho, las maestras también, y uno brindó información que muchas veces la tenían totalmente errónea con esto de que son buenos, que no hacen daño, y sirvió un montón, y es un trabajo que se hizo acá desde Córdoba que quiere ser implementado por la Sociedad Argentina de Medicina Respiratoria para trasladarlo a todo el país. Entonces eso es muy importante para dar estas charlas informativas. Y también desde la Sociedad de Neumos se está trabajando en un proyecto de ley para acá de Córdoba Capital para restringir también el consumo de estos productos, principalmente en lugares cerrados, que actualmente se hacen con esta especie de permiso que se dio del uso, de normalizar el uso. Así que este proyecto de ley, no sé si está presentado, se está por presentar y esperemos que tenga éxitos para que salga a la luz. Claro, porque la idea era promover de alguna forma, Anto está levantando la mano, que la extensión digamos, de la prohibición de consumo de tabaco en lugares cerrados sea trasladable a los otros productos de nicotina. Esto lo considera Tucumán y esto es lo que... Pero bueno, el tema de la legalización de la venta y comercialización seguramente puede, pero bueno, igual la idea es que por lo menos se extienda la protección a A ver, de los no los vapeadores. lugares, a los ambientes Claro, cerrados. claro. Anto, Anto ¿querés Gamarra hacer una está consulta? levantando. Sí, buenas noches. No, para aclarar lo que compartí es la encuesta vía formulario, porque este año realizamos la encuesta para personal de salud relacionado con vapeo. Entonces, si alguno tiene ganas de contestar y compartirla también entre sus colegas, médicos, enfermeros, kinesiólogos, porque nos enteramos, hablando todo esto con la encuesta del año pasado acerca del tabaquismo en niños, nos enteramos también que hay como un mercado interno en los hospitales de vapers, sobre todo en los ambientes de quirófano. Así como antes alguien llevaba tortas para vender, bueno, ahora se venden los vapers, que la verdad que, como ya mencionaron, es preocupante, así que estamos realizando una encuesta para ver si nos podemos aproximar a la situación real acá en Córdoba. Eso nada más. Gracias, gracias, Anto. Yo Gracias. comparto, yo digamos, cuando surgió todo esto de la ley y vi la posición de ustedes, de la Soneco, me digo, tenemos que hacer algo porque, bueno, posiblemente ustedes, que muchos de acá son neumonólogos y claro, están muy empapados de todo esto, pero hay muchos médicos y muchos médicos y otros profesionales de salud que desconocen y que justamente creen en la inocuidad de todos estos dispositivos. Yo veo a los residentes vapear, o sea, todo el Sí, tiempo, sí. a veces en la sala de médico. Entonces, digo, bueno, qué importante que podamos transmitir esto a todos, llevarlo a las universidades, llevarlo a todas las especialidades, a todas las áreas de salud. Bueno, no sé si hay Porque alguna otra vos sabés pregunta. que un Susi, dale. objetivo, perdón, un comentario nomás, justamente un objetivo de, bueno, lo podemos trasladar a otros espacios, pero un objetivo de este marketing que prende y de este concepto queremos dejar bien clarito que lo que dijo Gonzalo, que el concepto de reducción de riesgo en tabaquismo no va. No existe un consumo seguro de tabaco, productos de nicotina, porque produce adicción. No es trasladable. Pero el punto de lo que consiguen es generar confusión. Sí. Porque vos decís, pero ¿por qué se oponen las sociedades científicas a esto que está bueno? ¿Por qué? Porque vamos a controlar la producción, porque van a tener que... ¿Por qué se oponen? Porque estamos seguros que no hay un espíritu de protección, porque si no se pudo realizar ningún control sobre la prohibición, muy difícil va a ser que el control se realice sobre la producción y que entonces darnos la oportunidad, Ruth, como te decíamos, de aclarar eso, de aclarar algún punto de la confusión
creo que es muy útil porque es lo que uno le va a transmitir después a los pacientes, como decía el doctor Ambach, a los chicos consumidores, los estudiantes, para que le digan a sus padres y a nuestros pacientes para generar un poquito de claridad en esto. Susi, Gonza, hola, ¿qué tal? Soy Mariu. Aclarar esto, ¿no? Que el Soneco a comienzo de año abandonó la legislatura para ampliar un poquito sobre todo porque así hincapié a mayores de 18 años, no sé si está Malvi que lo puede decir un poquito más, era ampliar y armar un comité consultor, entre otras cosas, que iba a proponer Soneco, que estaba como en espera, ya de hecho había pasado, ya lo había firmado el legislador. Bueno, ahora cuando se aprobó esta comercialización a nivel nacional, eso como que caducó, porque nosotros estábamos hablando de prohibirlo, si Nación lo, lo acepta, nosotros no lo podemos prohibir ni siquiera en la provincia. Pero la idea que está Malvi atrás de esto, por eso pregunto, no sé si está, ya se va a juntar con el directivo de salud de ahí de la legislatura para ver si, bueno, si bien eso está ahí, pero entrar nosotros como neumonólogos, como sociedad en realidad, que seguramente lo van a citar ustedes, para médicos consultor. Y bueno, había otros puntos que no recuerdo sobre esto, sobre el vapeo, que también estaría bueno que sigan. Así que bueno, estamos en Claro, y sociedad. sobre todo esto de la propuesta, Mario, que es excelente. eh, Parte de la confusión es esta, o sea, bueno, no puedo fumar en el interior pero sí puedo usar el vapor, ¿no? Ustedes saben que a mí me gusta decirle cigarrillo electrónico porque me parece que le da, vapor le baja la intensidad y el problema. Sin embargo, para los adolescentes está aconsejado usar el término vapor, ¿no? O sea, hablarlo como ellos, ¿no? Vapear, está sugerido hablar. Y el tema es que se usan vapeadores en lugares cerrados y está comprobado el daño Sí, sí. digamos, por el particulado, insisto, de segunda mano, ¿no? Esto ya Sí, está y lo que claro. yo Ahí veo es que está como antes Malvi, en los 50 se veía bien fumar, después se empezó a ver mal, por suerte ahora claro. es como que uno no está bien visto fumar cigarrillo común. Pareciera que estamos volviendo atrás y hoy es como hasta de cheto, por decir una manera, Sí, sí, es usar estos sumamente dispositivos. glamoroso, claro. Claro, porque no tenés olor a cigarrillo del tabaco común. Digo, qué mal que estamos, ¿no? Bueno, ahí Malvina, vos querías comentar algo. Ahí les comentaba, le quería comentar esto, que ya entró a legislatura el proyecto este que tenemos que volver atrás sobre esto que se aprobó la ley, a nivel nación no podemos ir en contra con lo de ANMAT, pero sí lo que vamos a hacer hincapié en la prohibición de los interiores, porque muchos, Claro. esto que comentaba Susi, que muchos piensan que se puede fumar adentro sin perjudicar el resto, pero no, bueno, eso queremos hacer hincapié en la cartelería también que se tiene que presentar en todos los lugares, tanto hospitales, bueno, todas las partes, lugares cerrados, públicos y privados. Y bueno, eso básicamente, es hacer hincapié en eso y también, bueno, más propaganda y bueno, más información, porque bueno, vemos que hay mucha desinformación y lo veo en eso de médicos que sí piensan que es inocuo, esto que comentaba Ruth. Así que bueno, es dar más información sobre el tema para todos. Y habría que tener más Ruth, también en la ¿me publicidad. permitís, me Perdón. permitís una sola palabra? Lo más importante de todo esto es que la gente cree que esto no produce daño. Claro. O sea, yo diría que el 80-90% y hasta la población médica también, como decían los residentes, dijiste Ruth, los residentes usan vapeadores, creen que no produce daño, porque no conocen bien la intimidad de todo esto. Entonces, por eso yo insisto, en todos los ámbitos médicos, sin lugar a duda, es mucho más simple, pero llegar a toda la gente que considera que esto es inocuo. O sea, me parece que partir de esto, de la inocuidad que cree la gente, meterle en la cabeza de que esto es tan dañino como el cigarrillo. Y sí, se gasta mucho dinero en que es publicidad por parte de las tabacaleras y saben dónde ir a hacer un estudio de marketing. Y es una historia repetida.
como en los años 40 y 50 el cine que era que estaba en auge y todos los artistas más famosos de la época fumaban y la gente los imitaba. Ahora están los influencers de las redes sociales, entonces los adolescentes imitan esas conductas y piensan que no van a tener daño, entonces me parece que ahí es donde hay que poner el control en lo que son la publicidad engañosa. Las famosas propagandas de Sí. Marlboro, por Claro, ejemplo, en el claro. cine. Era Y muy, una cosa que usted dice, doctora Ambach, eh, esto que, ¿por qué nos gusta contar la historia de cuánto demoramos en entender que el cigarrillo produce? Porque se Claro, está repitiendo la historia y los daños claro, se están viendo a más corto plazo. O sea, uno que dice, no, parece que es más seguro. Sin embargo, ya se reportan a 20 años de haberse ideado el cigarrillo electrónico, ya tenemos datos de que producen enfisema, EPOC y seguramente cáncer, que demorarán un poquito más. Y más preocupante aún en gente más joven, porque empiezan usuarios de 12 años, 13 años. Los chicos, así como comentaban lo de la venta clandestina en los hospitales, los chicos comercializan cigarrillos electrónicos en la escuela. Bueno, tenemos una pregunta a Euge. Fernández Aparicio, ¿querías consultar Sí. algo? Hola, buenas noches. Yo soy clínica, no neumonóloga, pero sí conozco varios pacientes que creen que es inocuo por no tener nicotina, algunas de las sustancias que utilizan, o sea, los líquidos que usan para colocar en el vapor. Quería saber si hay estudios que comparen, y si es realmente que no tienen nicotina esos líquidos, que comparen a aquellos que tienen nicotina con los que no tienen, y si se ha visto lesiones con esos tipos de líquidos. Te contesto que sí, absolutamente sí. Primero, es mentira que no tienen nicotina. Los que se publicitan como que los líquidos que no tienen nicotina, porque si no, no generarían dependencia, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta todas las otras sustancias son tóxicas. El problema con la nicotina es, primero, que es el principal factor de daño cardiovascular. Recuerden esto, hay nicotina, hay riesgo de lesión endotelial, hay riesgo de cardiopatía isquémica, hay riesgo de todos los daños vasculares que se les ocurran. Y todos generan dependencia. Hay estudios hechos, Eugenia, que analizan esos productos que están comercializados como que no tienen nicotina y todos tienen otras cosas, tienen sales de nicotina, tienen análogos de nicotina, pero todos tienen nicotina. Eso en distintos grados todos tienen. Pero a la vez la nicotina, insisto, es responsable de la adicción. Pero los tóxicos, los carcinogénicos, los inflamatogénicos, son el resto de las sustancias que los tienen todos. O sea, el propilenglicol, los saborizantes. Se sacaron los saborizantes, supuestamente, como protección, digamos, como parte de la ley, porque había algunos en particular que ya estaban definidos como más dañinos que otros. O sea, comparando cigarrillos electrónicos, algunos sabores producían más daño porque producen mayor, digamos, mayor depósito de sustancias tóxicas, una cosa así. Así que ninguno es inocuo, eso es lo que nos tiene que quedar claro. Y en general, todos tienen alguna forma de nicotina. Bien, bien. gracias. ¿Cómo andas, Y otra Eugenio? cosa, Hola, porque Gon. ahora con estos dispositivos que tienen la nicotina como que se cargan o que vienen, hay, hay riesgo muy alto en los primeros, porque recuerden que la nicotina tiene mucha absorción por piel. Y la caída de los líquidos y el derrame producía mucha toxicidad y muchos casos de intoxicaciones agudas en niños. Probablemente no nosotros, pero sí en otros países, ¿no? O sea, como riesgos colaterales como el que dijimos de la explosión de los sistemas de los cigarrillos electrónicos, tener en cuenta, ¿se acuerdan que como esta venta es legal, muchos producen sus propios líquidos? Me parece que eso yo ahora lo escucho menos, pero la gente misma producía sus líquidos para cigarrillos electrónicos, sin, por supuesto, sin ningún control de higiene y calidad, ¿no? Eh,
pero ninguno es inocuo, Eugenia. Todos los que te digan eso, desestímalo. Sí, lo ideal, Euge, ¿cómo andas? Es que Hola. un discurso bastante unánime, porque hay mucha desinformación. A nosotros Claro. nos llegan los pacientes que ya han visto más médicos antes, entonces hay que actuar en los médicos de familia, en los médicos clínicos, en los pediatras, que son los primeros que van a estar en contacto con estos pacientes y que estén preparados para darles respuesta, ¿no? Y dar una información certera de que no son inocuos, de que no lo deben hacer, derivar si no los pueden tratar, pero tener esa información, entonces ahí es donde hay que actuar, en los médicos del día a día con el paciente. Bien, muchas Hola, gracias. yo quisiera hacer una consulta. Dale, Jime. ¿Cómo les va? Muchas gracias por la charla, me pareció súper importante, me dio mucha felicidad que existiera este espacio porque hacía mucho que quería capacitarme en relación a esto. Así que, bueno, gracias por los datos. Yo soy médica de familia y mi pregunta era también cómo acompañar o no sé si eso ya hay alguna guía en relación a esto, en aquellos pacientes que quieran dejar y les cueste, si hay alguna estrategia o alguna herramienta distinta a las que ya conocemos, tipo de elementos. No sé si me explico, pero porque Sí, digo, siempre siento que perfectamente. nos quedamos cortos en la consejería o en la parte de cómo acompañarlos, más allá de decirle, no te lo recomendamos, bueno, ¿qué plan vamos a establecer con el paciente, digamos? Perfecto. Bueno, esto es un tema a desarrollar porque vos sabés que todavía no hay suficiente evidencia concreta, no hay metaanálisis sobre esto, de que tenga mucho tiempo. Entonces, lo que empiezan a surgir, y sí te lo podemos hacer llegar, Jimé, son algunos, particularmente un documento de consenso entre las asociaciones, la Sociedad Española de Medicina Respiratoria, la colombiana, la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y la mexicana, en la cual hay un documento producido por expertos sobre diagnóstico y tratamiento de estas formas de consumo que en realidad es una propuesta, sí hay como adaptaciones para el diagnóstico, por un lado, ya después si querés, Ruth, yo te lo mando y vos lo podés socializar. Primero, adaptaciones del diagnóstico de tabaquismo al diagnóstico de consumo de estos nuevos productos. Y después una adaptación del tratamiento, adaptación de los test. Sí hay test para ver el grado de severidad de dependencia, hay test adaptados a este consumo. Y en realidad la adaptación de los tratamientos es la adaptación de lo que hacemos en el tratamiento del tabaco convencional. Todavía no tenemos ni experiencia ni datos con evidencia clínica, porque es un problema que recién empieza. Pero Ujú. básicamente es adaptar los tratamientos, o sea, la suma de tratamiento de apoyo cognitivo-conductual más tratamiento farmacológico y trasladar las drogas con evidencia probada de uso para el tratamiento de tabaquismo a estos productos, considerando que la base de dependencia es la misma, farmacológica, psicológica y de gesto, poniendo especial atención a la dependencia gestual, porque esto es, en el cigarrillo electrónico es terrible, y el uso digamos, de los fármacos que conocemos porque en realidad el problema, por eso insistíamos con Gonzalo, es la adicción a la nicotina, ¿no? O sea, ahora probablemente ya no tenemos que hablar de tabaquismo, sino de adicción a la nicotina y esto engloba todo y el tratamiento incluye, es trasladar lo que sabemos del convencional a esto e ir Mm, acumulando experiencia y evidencia para ver si resulta. Hoy todavía es aproximación, digamos, y un poquito de ujú. sentido común, pero todavía sin evidencia comprobada. Pero sí hay documentos de consenso en que lo proponen para que a partir de esto surja la evidencia. Y Perfecto, más gracias. que nada, Jime, de ustedes que están en contacto más seguido con el paciente y que les
proponga o que les interese dejar de fumar o dejar de vapear, el acompañamiento es muy importante, pero también saber derivar, ¿no? Entonces, tenemos lugares de la administración pública, que es el Hospital San Roque y el Príncipe de San Roque Viejo, ¿no? Y el Príncipe de Asturias, donde están como los centros de ayuda para estos pacientes que quieren dejar de fumar o de vapear. Y después, obviamente, en la parte privada, que los hacemos a lo mejor en forma particular también, ayudar a estos pacientes, eh, porque muchas veces queda solamente en la recomendación, es decir, bueno, no fumes, pero el paciente no sabe qué hacer, ni dónde ir, ni la otra pata de la ayuda, que sería ya un tratamiento más efectivo y un seguimiento más a largo plazo. Pero Tal aprovecho cual. esta intervención, Gonzalo, para decir que recordemos siempre que la estrategia más costa efectiva es el consejo de cesación y en eso no podemos dudar, ¿no? Y el consejo tiene que ser no vapear, no consumir ningún producto de nicotina con empatía, con cordialidad, pero con la firmeza. No, no puedo dejar entrever que es mejor el cigarrillo electrónico que el cigarrillo convencional, ¿no? En esto, Jimé, desde la atención primaria, el consejo tiene que ser no usar ningún producto que contenga nicotina porque no hay evidencia de seguridad en ningún consumo. Exactamente, el Bien, muchas consejo, dice Susana, y también el registro en la historia clínica, ¿no? Tenemos que dejar pasar de registrar el consumo, no solo del cigarrillo, del vape, de lo que sea del paciente y anotarlo en la historia clínica. Eso no hay que olvidarse. Está bueno eso, porque nosotros como problema ponemos tabaco, viste, están no mezclados los problemas a veces en la historia Claro. clínica. Capaz que vapeo, anda a saber si está, nunca lo he buscado ahora que lo Bueno, estás el diciendo. vapeo hoy ya tiene código internacional de Tiene código enfermedad, ya, ¿no? Ya tiene código, lo que mira pasa es vos. que no se incluye, no se... por eso Claro, hasta que se tendríamos que actualicen, ¿no? unificar ese discurso, porque lo que decía Gonzalo, ¿no? Uno, a ver, nosotros sabemos que el consumo de tabaco convencional ha disminuido, por suerte, llevó muchísimos años. Último informe de prevalencia, la encuesta del 2018, 22% para Argentina, un tradicional 33% años anteriores, o sea, una disminución que seguramente va a ir bajando. Y a uno no se le ocurre pensar que la gente va a volver a fumar. La gente va a consumir productos de otra forma, o sea, digamos, también utilizando este descenso, la gente sabe que consumir tabaco convencional es malo, eh, que no tienen que empezar. Esto se ha trabajado durante muchos años y no da la sensación que vamos a pasar de un 22 a un 30 de nuevo, pero sí que del 1% de aquella encuesta de consumo de cigarrillo electrónico, en algunos sectores ya está llegando al 20 y pico. Entonces, el problema cambió. Bien, bien, Sí, yo creo que lo importante es insistir que esta nueva metodología es tan dañina como el viejo cigarrillo. Claro. Yo dejé de fumar hace 26 años y creo que lo más importante, ustedes lo dijeron, es convencerse uno mismo, primero, que no hay que fumar. Después hay medidas de ayuda, pero el paciente que tiene que dejar de fumar se tiene que convencer de que todo esto es dañino y lo debe dejar. Yo quiero aprovechar para felicitarlos, Ruth, Susi, Gonzalo. Me tengo que ir a otra reunión. Me pareció brillante la presentación y creo que esto debe continuar para poder definitivamente lograr de que no haya más pacientes respiratorios por la nicotina. Creo que la nicotina, que nadie sabe que es adictivo, porque cuando se habla de adicción está la heroína, la cocaína, la marihuana, pero no se habla de la nicotina, es la peor de todas. Y creo que está demostrado
que es la peor de todas. Bueno, yo me despido de ustedes y Gracias, doctor. nuevamente los Gracias por el felicito. espacio, Gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, muchas No, gracias a por favor, ustedes, ¿eh? Gracias a la los Soneco, felicito por gracias. esto. Gracias Susana, gracias Gonzalo. En todo caso, después con los registrados compartimos los documentos ahí que me mandó Perfecto. Susana. Así que muchísimas gracias a todos y bueno, damos por concluido el espacio. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.